Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Tania. Hoy estamos en el capítulo número 5, esta es la clase número 16. Al final del capítulo 4 hablamos cómo por intermedio de la Torá y las mitzvot nosotros podemos aprender a agarrar a Dios. Pero principalmente hablamos cómo por intermedio de la Torá podemos agarrar a Dios. Por eso, en el capítulo 5 vamos a ver más en detalle la grandeza del estudio de la Torá y en algún punto cómo es superior al cumplimiento de mitzvot. Les voy a compartir para que tengan para seguir de adentro la lectura del libro Tania en el capítulo número 5 aquí en los comentarios. Entonces vamos a empezar a leer desde adentro. Capítulo 5 Perek Hei dice así. ¿Cómo es que al estudiar Torá, esta abraza al intelecto de la persona? ¿Cómo es? Va el Alter Rebbe a explicar cómo por intermedio que la persona estudia Torá, la Torá abraza al intelecto de la persona. Esto se comprenderá por medio de una explicación adicional para aclarar más detalladamente la expresión tefisá, que es aprender en hebreo con H, en las palabras de Eliau, se refiere a Eliau, a Nabí, que dice ningún pensamiento te puede aprender. Dios, ningún pensamiento te puede agarrar, pero finalmente por intermedio de la Torá sí podemos agarrar, comprender a Dios. Esto para entender el contexto, esto está escrito en Tikunei Zohar, que es una parte del Zohar, que ahí habla lo que dijo Eliau a Nabí al grupo que estaba con Rabbi Shimon Bar Yochai. Y esto está en el famoso Pataj Eliau, que nosotros lo solemos leer en Chabad todos los viernes previo a Shabbat. Obviamente la relación de Eliau Nabí con Minjá, el rezo de la tarde, es conocida, ya que Eliau Nabí se le respondió en el momento del rezo de la tarde, en toda la historia ahí en el monte Carmel. Entonces, para entender en detalle cómo por intermedio de la Torá nosotros podemos aprender a Dios, agarrar a Dios. Entonces dice así, cuando cualquier intelecto percibe y entiende, y ahora ya podemos entender, percibe se refiere a Jochma, como explicamos en el capítulo 3, y entiende se refiere a Biná, como también explicamos en el capítulo 3. Entonces, cuando cualquier intelecto percibe y entiende cierto tema intelectual, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros entendemos un concepto intelectual? Obviamente acá nos estamos refiriendo al estudio de la Torá, pero vamos a ver que de alguna forma esto podría ocurrir en cualquier, digamos, sabiduría, y vamos a también entender la diferencia que ocurre en la sabiduría de la Torá y otra sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno entiende un concepto de Torá? La mente comprende ese tema y lo abarca. Cuando entendemos un concepto de Torá, entonces nuestra cabeza entiende ese tema y lo abarca al tema. Y obviamente el tema es comprendido y abarcado por el intelecto que lo comprendió y lo percibió. Si la mente abarca el tema, entonces el tema se ve abarcado por la mente. Y el tema está investido dentro de este, o sea, abrazado por el intelecto. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando una persona entiende un concepto, entonces en un principio lo entiende en términos generales. Entonces, vemos la idea, la entendemos, tenemos jochma de la idea, como explicamos en el capítulo 3, entonces la entendemos en términos generales y es como que nos llevamos el concepto. Ahora la idea es mía, la entendí. O sea que yo abarco la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno estudia? Aparte de que uno abraza la idea, vamos a ver que la idea también me abraza a mí. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo estoy en el momento de entender esa idea, en el proceso de comprensión. Principalmente esto sucede en Biná, cuando yo me meto en los detalles de la idea. Entonces vamos a verlo adentro. Por otra parte, el intelecto está investido, o sea, inmerso, el intelecto se mete, como que se zambulle en el tema durante el momento del proceso de la comprensión y comprensión intelectual. Mi intelecto, cuando yo estoy tratando de entender una idea en todos sus detalles, no en términos generales, sino de que me meto en todos los detalles, entonces en ese momento mi intelecto se mete completamente dentro de la idea. Por ejemplo, dice el Alter Rebbe,
Cuando uno entiende y comprende clara y cabalmente una halajá particular en la Mishnah o en la Gemara, por ejemplo, cuando una persona se pone a estudiar Gemara, se pone a estudiar una Mishnah, entonces cuando la entiende realmente en todos sus detalles, principalmente cuando uno estudia la Gemara, ya que la Mishnah está escrita en términos generales para que la gente lo pueda memorizar. Mishnah de la palabra Shinun, que es repetir para poder memorizar. Sin embargo, los detalles de la Mishnah están en la Gemara, que es la explicación de la Mishnah. Cuando una persona finalmente está dedicado a la comprensión de la Gemara, lo que sucede, dice el Alter Rebbe, entre corchetes estoy leyendo, lo que sucede entonces es que su intelecto aprende y abarca esa halajá, abrazándola de todos sus lados, y su intelecto también está investido en ella en ese momento, y es halajá la que rodea, y es la halajá la que rodea su intelecto. Entonces, cuando uno estudia algo de Torá, no solamente que uno de alguna forma envuelve el concepto, sino que uno se ve envuelto también por el concepto que uno está estudiando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora bien, ¿qué es esta halajá que uno está estudiando? ¿Qué es esta Gemara que uno está estudiando? Esta halajá es la sabiduría, o sea, la lógica y la voluntad, refiriéndose a la ley, de Dios. O sea, ¿esta halajá qué es? Esta halajá es la lógica de Dios, es la lógica divina y es la ley divina. Por ejemplo, y trae un ejemplo, así surgió en su voluntad, por ejemplo, que si en una disputa, en una discusión, por ejemplo, típica que el Talmud trae, en una discusión, Reubén argumentara de una manera, Reubén y Shimón es como decir fulano y mengano en castellano, ¿sí? Reubén argumentara de una manera y Shimón de otra, o sea, que uno dice que es de una forma y el otro dice que es de otra forma, obviamente que uno de los dos seguramente está mintiendo. Y esa es la grandeza de la Torá, como explicamos en el capítulo anterior, que la Torá desciende aún a lugares bajos. Entonces, si Reubén argumentara de una manera y Shimón de otra, tal y tal debería ser el veredicto entre ellos. Esa halajá uno la entendió. Entonces uno encuentra todos los detalles y entiende todos los detalles. Entonces no solamente que uno se lleva la halajá, abraza el estudio de Torá, sino que también uno se ve inmerso en el momento que está comprendiendo ese tema dentro del tema. Y fíjense lo que dice el Alter Rebbe. Aun si nunca hubo ni habrá un litigio en base a estos argumentos y demandas, como es típico de la Gemara, que la Gemara trae casos agarrados de los pelos que sabemos que nunca van a existir, remotamente puede llegar a existir, como un caso que la Gemara, por ejemplo, trae en Sanedrim, que habla sobre el Ben Soreu Morer, que el hijo rebelde que no escucha la voz de sus padres, y ahí habla de toda una situación insólita, una situación muy extrema de un hijo rebelde, y ahí Rabbi Yehudá dice que esa situación nunca ocurrió de un hijo rebelde y nunca va a ocurrir. Esa es la opinión de Rabbi Yehudá. Hay otro Taná que opina diferente. Sin embargo, Rabbi Yehudá dice que no ocurrió ni nunca va a ocurrir. Entonces, aun si nunca habrá un litigio en base a estos argumentos y demandas, sin embargo, dado que así surgió en la voluntad y sabiduría de Dios, que si una persona argumentara de esta manera y la otra de otra manera, el veredicto sería tal, hipotéticamente hablando. Cuando una persona sabe y comprende este veredicto como una halajá dispuesta en la Mishnah, la Gemara y los poskim, que son los codificadores halágicos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces esta persona comprende, abarca y aprende con su intelecto la voluntad y sabiduría de Dios. Y es importante aclarar que siempre y tanto, como acá lo acentúa el Alter Rebbe, cuando la persona sabe y comprende este veredicto como una halajá dispuesta en la Gemara, Mishnah y Poskim, ¿qué significa esto? Que la persona muchas veces puede llegar con su lógica a la misma conclusión que la Torá.
Por ejemplo, puede haber una ley civil humana que llegue a la misma conclusión y mismo veredicto que la ley de la Torá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que una persona que va a estudiar, vamos a decir, una ley civil, ¿está estudiando Torá? Si llega a la misma conclusión, no, claramente. Siempre y tanto que él lo estudie desde la perspectiva de la Torá, es ahí cuando lo estudia Torá. Pero si la persona lo estudia desde la lógica humana, no es una lógica divina esta. Por más que sea la misma conclusión, eso es una lógica humana, claramente. Entonces, sigo leyendo. Entonces, esta persona comprende, abarca y aprende con su intelecto la voluntad y sabiduría de Dios, a quien ningún pensamiento puede aprender, ni puede pensamiento alguno aprender su voluntad y sabiduría. O sea, que realmente nosotros no podemos aprender a Dios, no podemos captar a Dios, no podemos agarrar a Dios, excepto cuando ella, su voluntad y sabiduría, se invisten en las alajot puestas ante nosotros y su intelecto también está investido dentro de ellas. Solamente cuando nosotros logramos entender la sabiduría de Dios por intermedio de la Torá. Entonces esto es algo impresionante. Para resumir, entonces hay 3 etapas, si lo podemos decir de alguna forma. Existe un primer nivel donde la persona se para frente a un concepto a entender de Torá y la persona lo entiende en términos generales. Entonces abraza la idea en términos generales. Él abraza a la idea por intermedio de su intelecto y la idea se ve abrazada por su intelecto. Después está cuando la persona se mete en el detalle. El primer punto es Jochma. El segundo punto es Biná, se mete en los detalles. Entonces en ese momento la persona se ve abrazado por la Torá. En ese momento la persona se ve envuelto por la Torá. Y después existe un tercer nivel donde la persona terminó de comprender ese concepto, entonces ahí la persona finalmente se lleva la idea, abraza la idea en forma completa. Pero realmente el abrazar y verse abrazado por la Torá sucede también las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Por cuanto que la Torá es la sabiduría de Dios y Dios es infinito y su sabiduría es infinito, entonces siempre hay algo que no entendemos. Entonces siempre hay un momento donde nosotros estamos en la transición de la comprensión. Entonces no solamente que nosotros abrazamos a la Torá, sino que la Torá nos abraza a nosotros. Entonces sigo leyendo. Esta es una unión maravillosa. Este nivel de unión es algo impresionante, que no ocurre en ninguna situación, solamente por intermedio de la Torá. Esta es una unión maravillosa, dice el Alter Rebbe. En el plano físico no hay una unidad similar o paralela a ella. No existe un nivel de unión como lo que logramos por intermedio del estudio de la Torá. En el plano físico no existe algo así. En la que dos cosas tan desproporcionadas, un ser humano que es una creación, es un ser limitado en el tiempo y espacio, ocupa un lugar en el espacio, tiene sus límites, y la sabiduría divina, que es infinita, efectivamente se vuelvan una y estén unidas de cada lado y ángulo. Esto es algo impresionante. Es la posibilidad que Dios nos da de unirnos a Él por intermedio de su sabiduría. Y no solamente nosotros nos unimos por intermedio de que nos vemos envueltos en su abrazo, que es la Torá, sino que nosotros también logramos abrazar a la Torá. Y cuando entendemos la Torá completamente, entonces nosotros abrazamos a la Torá y nos llevamos a la Torá dentro de nosotros. Por eso, aun cuando la persona pasa a estudiar otra cosa o se va a hacer sus quehaceres mundanos, por ejemplo, la persona va a trabajar, se lleva la Torá, se lleva la sabiduría de Dios dentro de él. Por eso nosotros sabemos la importancia de memorizar, por ejemplo, temas de Torá, porque cuando uno memoriza temas de Torá, logra lo mismo que estamos hablando acá, se lleva dentro de sí constantemente la Torá, aun cuando está en sus quehaceres diarios, en sus cosas mundanas y rutinarias. Entonces acá el Alter Rebbe dice lo siguiente:
Esta es la superioridad distintiva infinitamente grande y maravillosa de la mitzvah de saber y comprender la Torá, por sobre todas las mitzvot que involucran acción. Esta es la ventaja, desde este punto de vista, que tiene la Torá sobre el cumplimiento de las mitzvot. Nosotros sabemos que en el judaísmo existen dos cosas: cumplimiento de mitzvot y estudio de Torá. A pesar que estudio de Torá también es una de las 613 mitzvot, pero que ponemos de un lado de la balanza la Torá y del otro lado de la balanza el cumplimiento de las mitzvot. ¿Y quién inclina la balanza? El estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque en el estudio de la Torá existe esto que no solamente, como va a explicar ahora el Rebbe, yo abrazo, sino que me veo abrazado. En el cumplimiento de las mitzvot no existen estas dos cosas. Otra vez, esta es la superioridad distintiva, infinitamente grande y maravillosa de la mitzvah de saber y comprender la Torá por sobre todas las mitzvot que involucran acción. Y aún, escuchen esto, sobre aquellas que dependen de la palabra y aún sobre la mitzvah de estudio verbal de la Torá. La Torá está por arriba aún, el entender Torá está por arriba del estudiar Torá. Parece un poco confuso. Entender Torá y estudiar Torá es exactamente lo mismo. Pero no, ya explicamos en otra oportunidad que existen dos cosas. Existe lo que se llama Talmud Torá, que significa estudio de Torá, y existe lo que se llama Yediat Torá, comprender la Torá. ¿Qué es Talmud Torá? Talmud Torá es cuando una persona estudia Torá aún sin entenderlo. Por ejemplo, cuando una persona verbaliza lo que está estudiando. Por ejemplo, lee el libro de los Teilim, el libro de los Salmos. El libro de los Teilim, entonces nosotros sabemos que la grandeza del libro de los Teilim no está necesariamente en su comprensión, sino en su pronunciación de las letras hebreas, ya que el rey David puso muchísima fuerza en esas letras. Y cuando la persona lo pronuncia, entonces de alguna forma es como si el rey David lo estaría pronunciando. Por intermedio que uno lee las letras de los Teilim, cumple con la mitzvah de Talmud Torá. O cuando una persona, por ejemplo, lee Torá, lee los 5 libros de Moshe, del Humash, entonces cumple con la mitzvah de estudiar Torá, a pesar de que quizás no lo entiende. Sin embargo, hay otra cosa, se llama Yediat Torá. Yediat Torá es comprender la Torá, que esto solamente lo cumplimos cuando realmente entendemos. Y eso lo podemos cumplir no necesariamente por medio de la verbalización, sino principalmente por medio del intelecto. Es algo intelectual. Pues por medio, dice el Alter Rebbe, pues por medio de todas las mitzvot que se cumplen en la acción y la palabra, que son todas las mitzvot de la Torá, las 612 mitzvot de la Torá, sin contar la mitzvah de entender Torá, ¿qué es lo que pasa ahí? Dios viste el alma y la envuelve, o sea, Dios envuelve al alma con su luz de la cabeza a los pies. Completo. Envuelve a la persona en forma completa. Mientras que en el caso del conocimiento de la Torá, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que el intelecto está investido, o sea, rodeado de sabiduría divina, aparte de que me veo rodeado de la sabiduría divina, como ocurre con cualquier otra mitzvah, que me veo rodeado por la luz de Dios, la sabiduría divina también está dentro de él, está dentro de mí. Esto está ocurriendo en este mismo momento que estamos estudiando esto de Tania. No solamente estamos entendiendo al Tania, que es parte de la Torah oral, sino que también nosotros nos metemos dentro del Tania y el Tania nos envuelve a nosotros, se mete dentro de nosotros. O sea, rodeado, otra vez. Mientras que en el caso del conocimiento de la Torá, aparte de que el intelecto está investido, o sea, rodeado de sabiduría divina, la sabiduría divina también está dentro de él. Como vamos a ver en la próxima clase, que la Torá es llamada pan. Como el pan se introduce dentro de la persona, también la Torá se introduce dentro de la persona. De modo que él la envuelve a través de que su intelecto comprende, abarca y aprende cualquier conocimiento de la Torá que es capaz de comprender, capaz de abarcar y comprender
cada persona según su intelecto y su capacidad de conocer y comprender en el Pardés de la Torá. Cada uno de acuerdo a su capacidad que tiene de entender la Torá en los 4 niveles que ya explicamos que son el Pardés de la Torá. Con esto vamos a entender una de las preguntas que normalmente la gente hace. Cuando ve a un joven que va a estudiar a la yeshiva, le pregunta, ¿estás estudiando para rabino? Y el joven le responde, no, voy a la yeshiva, no entiendo, ¿cómo? ¿Vas a la yeshiva y no estás estudiando para rabino? Es como que una persona vaya a la facultad de medicina para no recibirse de médico. Es ridículo. Toda persona que está en la facultad de medicina estudia para poder ser médico. Entonces tendría que ser lo mismo. Toda persona que va a la yeshiva estudia para finalmente ser rabino. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el objetivo de estudiar Torá no es para llegar a hacer algo, para poder ejercer como rabino. No. El objetivo de estudiar Torá es el estudiar Torá. El objetivo de estudiar Torá es la Torá misma. ¿Por qué? Porque por intermedio del estudio de la Torá, ¿qué es lo que sucede? Lo que hablamos en el capítulo 5 hoy, nosotros nos conectamos con Dios. Y por medio de esa conexión logramos algo asombroso. Que nos conectamos con el infinito de Dios, no solamente que nosotros lo agarramos a Él, sino que Él también nos agarra a nosotros. Y esto de alguna forma es la grandeza del estudio de la Torá, que no sucede con ninguna otra mitzvah. Por ejemplo, cuando yo pongo tzedaká, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en el momento de cumplir la mitzvah de tzedaká, Dios me envuelve con su luz, que yo logro generar y proyectar por medio de la tzedaká que estoy dando. Sin embargo, yo no lo envuelvo a Dios. En el estudio de la Torá sucede algo que es totalmente superior. No solamente Dios me envuelve a mí, sino que yo también lo estoy envolviendo a Dios porque lo estoy agarrando y por medio de eso agarro a Dios, que es su sabiduría. Podríamos preguntar, bueno, pero también sucede lo mismo con cualquier otra sabiduría. Vamos a decir, si una persona estudia Freud, estudia los libros de Freud, aparentemente también está agarrando a Freud. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia Torá, dijimos que Dios se puso a sí mismo dentro de la Torá. Dios se inscribió, se metió dentro de la Torá. Dios y la Torá son uno. Sin embargo, en cualquier ciencia secular, cuando uno estudia Freud, por ejemplo, Dios no está dentro de sus libros. Freud es una cosa y sus escritos son otras cosas. Entonces, cuando uno estudia cualquier ciencia secular, de alguna forma uno puede aprender el conocimiento de esa persona, pero conectarse con esa persona, no. Cuando uno estudia la Torá, no solamente que uno aprende la sabiduría divina, sino que se conecta con el Creador. Y eso no sucede con ninguna otra cosa. Y aparte, que cuando uno estudia cualquier ciencia secular, finalmente, cualquier ciencia secular es una creación del hombre. El hombre es quien gestó esa ciencia secular y el hombre es limitado. Sin embargo, cuando uno estudia Torá, se está conectando con la sabiduría infinita de Dios. Y eso no existe en ningún nivel de estudio. Entonces, finalmente, hoy aprendimos la primera parte del capítulo 5, donde hablamos de la grandeza del estudio de la Torá. Si Dios quiere, en el próximo encuentro vamos a poder continuar con este tema, vamos a poder comparar a la Torá con el pan de la persona y vamos a poder comparar a las mitzvot con las vestimentas de las personas y la diferencia entre uno y otro. Si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a reencontrar, que tengamos todos Shavua Tov. Buena semana.